¿Qué tal, mi gente de experiencia? ¿Cómo está esa juventud acumulada? Hoy les traemos información, mire, variadita pero de la buena. De esa que ayuda al bolsillo, a resolver problemitas y, ¿por qué no?, hasta para el chismecito informado. Es una combinación muy interesante, la verdad. Por un lado, herramientas muy concretas para el día a día. Y por el otro, pues los temas más grandes, los que definen para dónde va el país. Hay que entenderle a todo. Totalmente. Vamos a arrancar con una nueva tarjeta que trae descuentos y que hasta se puede prestar de compas. Luego, ¿cómo conseguir un abogado de a gratis? Sí, de a gratis, con una credencial que seguro muchos ya tienen por ahí guardada. Pero ojo, no todo es color de rosa. También hay que hablar de una advertencia importante sobre la pensión y, bueno, las obligaciones del pasado. Hay que tener cuidado con eso. Echando el ojo a la silla presidencial y hasta la amenaza de que los vecinos del norte se nos quieran meter a la casa. Así es. La idea es que la información es poder, sobre todo para defender nuestros derechos y aprovechar los beneficios que ya existen. Quédense, tomen nota si quieren y sobre todo opinen, que para eso está el espacio. Pues vámonos a lo que nos truje, Chencha. El dinero. Hay novedades con el ISSSTE que suenan bastante bien. Se trata de la nueva credencial de vigencia permanente para sus pensionados. Exacto. Y lo más interesante aquí es el doble propósito que tiene esta nueva credencial. El beneficio más directo, el que se ve luego, es un 10% de descuento en las tiendas Super ISSSTE. ¡10%! Oye, pues no es cualquier cosa, ¿eh? Para el súper de la semana ya es un buen ahorro. Claro que sí. Uno presenta la tarjeta y listo, se aplica el descuento. Pero decíamos que tenía un doble propósito. A ver, suéltalo. ¿Cuál es el otro? Porque ese descuento ya de por sí está bueno. El segundo, y yo diría que en términos de comodidad es el más importante, es que esta credencial elimina por completo la necesidad de la prueba de supervivencia. ¿No me digas? Sí, se acabaron esas vueltas a veces tan pesadas a las oficinas nomás para decir, aquí sigo, no me dejen de pagar. ¡Qué maravilla! De verdad que ese trámite era una verdadera monserga. ¿Cuántas historias de gente mayor, a veces con dificultades para moverse, teniendo que hacer filas enormes para una cosa tan simple? Es un cambio que ya se necesitaba. Totalmente. Es un paso a la modernización que de verdad facilita la vida. Y hablando de eso, la tarjeta trae un código QR. Ahí viene toda la información del pensionado, lo que agiliza otros trámites, desde médicos hasta culturales. Oye, y aquí es donde la cosa se pone, digamos, pícara. Me contaron que la tarjeta trae código de barras para el descuento, pero no trae foto del titular, ¿es cierto? Es correcto, el diseño actual no incluye fotografía. La validación es más bien digital. Ah, bueno. Entonces se abre una posibilidad, muy solidaria. Si un compadre o una comadre que es del IMSS anda medio apretado, pues teóricamente podría pedir prestada la tarjeta para ese descuentito del 10%. Es una consecuencia, digamos, no intencionada del diseño, el ingenio mexicano en su máxima expresión. Pero claro, esto nos lleva a pensar en los que no son del ISSSTE. Exacto, porque van a decir, qué bueno por ellos, ¿y nosotros qué? Pero no se me achicopale, que para eso está la otra tarjeta, la del INAPAM. Y esa, déjame decirte, trae un beneficio que es todavía más potente. Definitivamente. Y es uno de esos secretos mejor guardados. La credencial del INAPAM, para mayores de 60 años, da acceso a asesoría y representación jurídica completamente gratuita. A ver, despacio. ¿Asesoría jurídica gratuita? Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué tipo de asuntos cubre? Pues la cobertura es sorprendentemente amplia. Cubre, por ejemplo, juicios de arrendamiento, si hay problemas con la renta de una casa, también terminación de comodato, que es cuando se presta una propiedad. Vaya, esos ya son problemas serios y muy comunes. ¿Qué más? Algo que es fundamental en estas etapas de la vida. Juicios sucesorios, tanto testamentarios, si hay testamento, como intestamentarios, si no lo hay. O sea, ayudan a arreglar todo el papeleo de las herencias. Órale, ese es un temazo. La cantidad de familias que se pelean por las herencias es tremenda. Tener un abogado que te guíe sin que te cueste un ojo de la cara puede ser la diferencia entre la paz y una guerra familiar. Sin duda. También cubre la rectificación de actas, ya sea de nacimiento, matrimonio, defunción.
Apoyan en demandas de pensión alimenticia, para quien la necesita, y en varios trámites administrativos. Es un respaldo muy completo. Es impresionante. Entonces, ¿cómo le hace la gente para acceder a esta ayuda? ¿Es muy complicado? Para nada. Hay dos maneras muy sencillas. Se puede ir a las oficinas del INAPAM a pedir el apoyo o simplemente llamar por teléfono. El número es el 55 59 25 53 63. Lo repito porque es un dato de oro. 55 59 25 53 63. Ahí está el dato. De verdad, esto le puede cambiar la vida a alguien que esté en un apuro legal. Nos gustaría mucho saber si alguien ya usó este servicio. Que nos cuenten en los comentarios su experiencia, ¿no? Sería increíble conocer esas historias. Así que por un lado tenemos estos apoyos. Pero por otro, la ley también está, enseñando los dientes en otros asuntos. Hay una nueva disposición de la Suprema Corte que es bastante seria. Sí, es un cambio importante en un tema muy sensible. Se trata de la posibilidad de embargar la pensión por deudas de pensión alimenticia. Híjole, embargar la pensión. Esas son palabras mayores. Se supone que la pensión es sagrada. ¿Cómo funciona esto? Es una medida, digamos, de último recurso. Y eso es clave para no alarmar a nadie. Aplica solamente para quienes tienen una deuda ya comprobada por no pagar la pensión alimenticia. Y muy importante, que no tengan otras propiedades a su nombre, como casas o terrenos. O sea, si la persona que debe no tiene bienes, la autoridad ahora sí puede irse directo contra el pago mensual de su pensión, sea del INSS o del ISSSTE. Correcto. La Corte básicamente dijo que el derecho de los hijos a recibir alimentos es lo más importante, y si no hay otra forma de asegurarlo, se puede tocar la pensión del deudor. Y hay un detalle que me llamó mucho la atención. La demanda puede seguir adelante aunque los hijos ya sean mayores de edad. Ese es un punto crucial. La lógica es que la obligación existió cuando eran menores, y si no se pagó, la deuda sigue ahí. No se borra con el tiempo. Vaya, las deudas del corazón y del bolsillo a veces no prescriben. Ahora, para que la gente duerma tranquila, ¿quiénes no deben preocuparse para nada? Absolutamente. Quien siempre cumplió, quien está al corriente con sus pagos de pensión alimenticia, no tiene nada pero nada que temer. Usted duerma tranquilo. Esto es solo para quienes tienen un adeudo legal y no han respondido. Qué bueno aclararlo. Es un tema que genera debate, ¿no? Me pregunto qué opina la gente. ¿Les parece una medida justa? Sin duda es un tema que divide opiniones. Sería interesante leer los comentarios con mucho respeto. Bueno, dejemos los temas espinosos y pasemos al mitote político, para no quedarnos fuera de la jugada. El tablero político se está moviendo bastante, y hay que estar atentos. Y una pieza que hace mucho ruido es el empresario Ricardo Salinas Pliego. Un personaje muy conocido, multimillonario, que ahora anda con problemas legales en Inglaterra y Estados Unidos por una deuda de la época de la pandemia. Pero lo que lo pone en el reflector nacional es que ya no esconde sus ganas de ser presidente para el 2030. Exacto. Y de ahí nace la comparación que se escucha por todos lados. ¿El Donald Trump mexicano? Así es, la comparación viene de ese modelo. El empresario exitoso que no es político tradicional y que usa un discurso muy directo, a veces hasta populista, para ganar apoyo. Y es interesante porque es una figura que, según se dice, no le gusta mucho cumplir con sus obligaciones. La idea de alguien con ese perfil al frente de un país, da para pensar, ¿no? Definitivamente. Y del plano nacional saltamos al internacional con otro tema que siempre calienta los ánimos. Uf, ni me digas. La idea de una intervención de Estados Unidos en México. Con el pretexto de combatir la delincuencia, una narrativa que ha estado sonando por allá. Y la postura de la presidencia de México fue un no rotundo, pero con un argumento histórico muy fuerte. Se recordó que la última vez que los estadounidenses intervinieron militarmente, México perdió la mitad de su territorio. Imagínese nomás, tocar esa herida, la del Tratado de Guadalupe Hidalgo, es tocar la fibra más sensible del orgullo nacional. Es un mensaje muy claro. La soberanía no se negocia, y la desconfianza está más que justificada por la historia. No queremos darles ni la hora y van a querer llevarse otra vez el terreno. Y mientras, en casa, también hay tensiones. Salió por ahí una amenaza de la llamada Generación Z de boicotear el desfile del 20 de noviembre. Lo cual es muy grave. Un desfile es un evento familiar. Amenazar con reventarlo es poner en riesgo a miles de personas, a niños. La respuesta fue firme. El desfile se hace y se debe respetar al ejército.
Todos estos temas nos muestran que estamos en tiempos de definiciones importantes, tanto hacia adentro como hacia afuera. Hay que estar informados. Pero no todo es política y deudas. Vámonos con las buenas noticias, las que sí se sienten en el monedero. Ahora sí, puros pagos. Así es. La gran noticia es que ya comenzaron los depósitos para las nuevas beneficiarias de la pensión Mujeres con Bienestar, las mayores de 60 años. El pago se está haciendo por orden alfabético, para que no se saturen los bancos. Es importante tener el calendario a la mano. A ver, a tomar nota con la primera letra del apellido. Las letras de la A a la D cobraron el martes 18 de noviembre. Para las letras de la E a la K, el depósito cae el miércoles 19. El jueves 20 de noviembre es el turno de las letras de la L a la Q. Y finalmente, el viernes 21 de noviembre cobran las de la R a la Z. Enhorabuena para todas ellas. Y ya que andamos en esas, un recordatorio rápido para las otras pensiones. Importante para que no haya confusiones. El martes le tocó a la letra M y el miércoles, o sea, mañana, les toca a las letras H, I, J y K. Así que muy pendientes de sus cuentas. La recomendación es siempre revisar el saldo antes de ir al cajero y, sobre todo, pasar la voz. Avísenle a la comadre, a la vecina, para que nadie se quede sin saber. Exacto. Y con esas buenas nuevas, creo que cerramos el análisis de hoy. Un recorrido muy completo, ¿no? Desde lo más práctico hasta lo más complejo del panorama nacional. La clave es tener toda la información para entender qué pasa. Justamente. Esperamos que esta charla les haya servido. Si fue así, no se agacho. Regálenos un like. Déjenos su comentario. Ya sabe que nos encanta leer lo que piensa. Y compártalo. Mándeselo por el WhatsApp a toda la familia. Y lo más importante, si no lo ha hecho, píquele al botoncito de suscribirse y a la campanita para que le avise de volada. Y ahora, pongan atención al siguiente comunicado. Y ya para colgarme con el doctor Kesenovich, ahorita que andamos en San Juan Ixtayopan y en Tláhuac, hay un tema ahí con el tema de las vacunas. Por ahí no se están dejando vacunar a los que tenemos menos de 60. A ver si le pueden echar un ojito por ahí, por favor. Gracias. Para que se vacunen los de menos de 60. Adelante, vamos con más preguntas. La compañera. Gracias, presidenta. Hatsiri Magallanes, de MBC Noticias. En torno al Mundial, preguntarle cómo se va a garantizar la seguridad de los asistentes. ¿Va a haber despliegue de fuerzas federales, del ejército, policía local? ¿Cómo sería este operativo? Ya está trabajado lo de seguridad, lo vamos a presentar en otra ocasión, pero ha trabajado de manera muy coordinada tanto las policías de las ciudades sedes, de los estados sedes, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hay un trabajo muy importante que se está desarrollando. Gracias, presidenta. En torno a la marcha del sábado pasado, hay participantes que están manifestando que Morena envió algunos grupos de choque para generar esta violencia que se registró aquí a las afueras de Palacio Nacional. ¿Qué podría opinar al respecto? No. Ayer mostré las fotografías de esos grupos, no pertenecen a nuestro movimiento. Por eso ayer lancé algunas preguntas que espero que las pueda contestar la Fiscalía de la Ciudad de México o el Gabinete de Seguridad, porque pues ni siquiera eran jóvenes los que promovieron la violencia en la marcha. Entonces no tiene nada que ver con eso, es parte pues de esta retórica que quieren hacer, pero esos grupos no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Repito, nosotros luchamos de manera pacífica, Ayer decían cómo ella que se manifestó de joven en el movimiento, pues nos manifestamos siempre de manera pacífica. Entonces estos grupos golpeadores que tiraron la valla, pues no tienen nada que ver con nuestro movimiento. Cientos de veces se llenó el Zócalo. Marchamos cientos de veces por el centro histórico. No se cerraban las tiendas, ya la gente sabía que no había violencia, que no había
Es más, había más ventas porque llegaba mucha gente. Pues ni se cerraban los negocios, era una vida normal mientras transcurrían aquellas movilizaciones de protesta contra la antidemocracia, el autoritarismo, para que no hubiera fraudes electorales, para que el petróleo fuera de los mexicanos, que no se vendiera. Todas esas manifestaciones que iniciaron con nuestro movimiento, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, los éxodos por la democracia de López Obrador, cuando hicieron el fraude electoral para presidencias municipales en el 91, se marchó en aquel entonces desde Tabasco hasta la Ciudad de México de manera pacífica. En el 94, cuando le hicieron el fraude electoral para la gubernatura de Tabasco, ahí Rosa Isela era compañera suya porque era reportera entonces, ella ahí se fue convenciendo del movimiento porque ella marchó también desde Tabasco, pero como reportera, haciendo la crónica de aquellas movilizaciones. Y después de eso, movilizaciones y movilizaciones en todo el país, todas de manera pacífica, no se rompía ni un vidrio, no se pintaba ni siquiera los monumentos históricos. Yo recuerdo cuando estudiantes que hicimos una movilización al Zócalo, cuando el movimiento del CEU en 1987 nos decían, porque íbamos marchando y nos decían los compañeros, ya llegamos al centro histórico, no vayan a usar spray, no vayan a pintar porque son monumentos históricos. Entre todos los estudiantes nos decíamos eso, pues porque es el patrimonio cultural de México y no se pintaba. Y fue un movimiento triunfante que echó para atrás las reformas de Carpizo entonces. No aumentaron las colegiaturas de la UNAM porque querían aumentar las colegiaturas y las cuotas en la Universidad Nacional. Muchísimas marchas, incluso cuando querían privatizar el petróleo con Calderón en el 2008, me tocó coordinar un movimiento que le llamamos las Adelitas del Petróleo. Éramos 15 brigadas de mujeres y cerramos alrededor del Senado de la República. Llegábamos temprano, nos íbamos en la noche, mujeres movilizándonos para defender el petróleo. Entonces, Calderón mandó a la Policía Federal. A ver si por ahí hay alguna fotografía, debe haber en las redes sociales. Mandó a la Policía Federal, puras mujeres, porque como éramos mujeres, pues les estoy hablando de 20,000 mujeres, 25,000 mujeres, quizá más, que no queríamos que se privatizara y que pedíamos que hubiera primero foros de discusión, que por cierto se logró que hubiera foros de discusión en el Senado de la República. Entonces nos querían reprimir, porque llegaron, les decíamos robocops, porque venían vestidas de todas, la Policía Federal, mujeres, de sus trajes con rodilleras, escudos, cascos, toletes. Entonces, aquí no sé si fue en 5 de mayo, creo que sí, y Eje Central, estábamos un grupo de mujeres, me llaman por teléfono y me dicen, es que vienen hacia acá ya las robocops a querernos desalojar. Entonces regresamos al lugar y nos sentamos en el piso, agarradas todas de las manos, y empezamos a cantar el himno nacional. Y se retiraron las policías. Fíjense la diferencia. Es un movimiento pacífico de
en contra de la privatización del petróleo, pero nosotros nunca fuimos a golpear a una policía nunca fue la manera en que nosotros nos movilizamos. Y así se fue construyendo conciencia en el pueblo, convenciendo. Me tocó tocar miles y miles y miles de casas. Tocábamos, buenos días. Entonces decíamos, venimos de parte del licenciado López Obrador. Queremos darle una información. Sí, cómo no. Pues mire, fíjese que quieren privatizar el petróleo es de los mexicanos. En 1938 una expropiación, 1917 la defensa de los recursos naturales, ahora que viene el 20 de noviembre para la nación. Y mire, estamos tomando firmas para que se haga un referéndum para ver si se privatiza o no el petróleo, porque lo está proponiendo Calderón. Ah, sí, cómo no. ¿No quiere firmar? Sí, por supuesto. O no estoy interesado. Pero así pues fuimos convenciendo y se juntaron millones de firmas. Después no quisieron que se hiciera referéndum. Entonces hizo la movilización pacífica y con resistencia pacífica defendimos el petróleo, nunca con violencia. Entonces, si los jóvenes tienen derecho a manifestarse, lo que no está bien es esa violencia que ayer vimos, que no voy a repetir aquí en la mañanera, no está bien. Entonces, además, la verdad, quien genera esa violencia, el pueblo lo rechaza, la gente no le gusta, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo creen que van a hacer del movimiento quienes hagan violencia? No, nunca. Nosotros, me tocó en el CCH Sur, yo entré al CCH Sur a finales del 77, ya tengo mis añitos, y había porros entonces. Entonces, cuando iban a venir los porros, nos organizábamos los estudiantes, hombres y mujeres, y salíamos a decir, no, aquí no pueden entrar. Y no entraban, pero pacíficamente. Entonces, la organización debe ser pacífica, siempre hemos luchado de manera pacífica y jamás vamos a estar a favor de la violencia, jamás. Eso enarbola el movimiento al que pertenecemos. Lucha pacífica, movilizaciones pacíficas. Gracias, Presidenta. Preguntarle por otro lado si ya tiene algún reporte de estos narcobloqueos que se registraron en Michoacán. Ya tiene, bueno, por estos operativos en contra de un cártel, del cártel Jalisco, es la información que se dio a conocer. ¿Tiene alguna información, algo nuevo que reportar al respecto? Lo informaron en el gabinete, lo informaría el gabinete de seguridad. En este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del ejército y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo pueden informar con más detalle el gabinete de seguridad. Gracias, Presidenta. También se dio a conocer estos señalamientos que fueron colocados aparentemente por elementos del Departamento de Defensa de Estados Unidos en la zona de Tamaulipas. ¿Tiene algún reporte sobre esta información? A ver si pones el comunicado de Marina y Relaciones Exteriores. Dice, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores,
informan que el día de hoy, derivado de un reporte, personal naval localizó y retiró de manera preventiva 6 letreros de advertencia colocados en Playa Bagdad, Tamaulipas, cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional. De acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Marina, el hallazgo se dio tras un reporte recibido y durante las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Bronzeville, es decir, se hizo una consulta al Consulado de México en Bronzeville, no se identificó confirmación de que los señalamientos hubieran sido colocados por alguna autoridad estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido comunicación sobre este incidente con la Embajada de los Estados Unidos. Asimismo, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas iniciará las consultas técnicas necesarias para esclarecer cabalmente el incidente, así como realizar la revisión que establecen los tratados vigentes de límites y aguas, de los mapas e instrumentos que delimitan la frontera entre ambos países. La CEMAR y la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendan su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes. Se pusieron unos letreros de límites en una parte de la playa Bagdad. Primero se consultó al consulado, luego a la embajada, no había un reporte por parte de ellos de que esto fuera algo oficial. Se retiraron los letreros, después un área del gobierno de Estados Unidos planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos, pero como nos explicó el almirante, el río pues va cambiando su cauce, se va solvando y de acuerdo con el tratado pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial. Entonces, en eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, pues exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas, ya cerca del Golfo. Gracias, Presidenta. Por otro lado, el Gobierno de Canadá lanzó una alerta también para que sus ciudadanos no visiten 3 estados de aquí de México. ¿Su gobierno ya tiene conocimiento de esta alerta? Antes era Estados Unidos. Pues ahora llegan Canadá. muchísimos turistas canadienses, muchísimos. 11% más de turistas canadienses. O sea que van a seguir llegando. México es hermosísimo. Y estas alertas… Pues vamos a averiguar con la Embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país. Gracias, Presidenta. Ya finalmente, hace unos días se dio a conocer una información de un atentado en contra de la embajadora de Israel aquí en México. Ella todavía hace unos días salió a decir que sí, que México intervino para que no se llevara a cabo este atentado en contra de Irán. No sé si usted tenga información. Lo informó en su momento la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores. No hubo participación del gobierno mexicano. Entonces, ¿esta información que ella dice es falsa? Bueno, no voy a entrar en debate con la embajadora. Nosotros nos guiamos pues por la información interna y no participó ni Secretaría de Seguridad Pública ni ninguna otra instancia del Gobierno de México. Gracias, Presidente. Ay, a ver, de este lado, vamos a ver, de este lado. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Sobre el Mundial Social, saber cuál es el presupuesto que se destinará para las siguientes actividades. Vamos a… no es tanto presupuesto como organización. Se va a dar un presupuesto en apoyo a Jalisco, Monterrey y Ciudad de México. Estamos definiendo cuánto exactamente para el próximo año, a principios, pero la mayoría de estas actividades no requieren un presupuesto mayor.
Por ejemplo, la reparación de canchas, pues iba a tener una parte de presupuesto CONADE, pero se hace también con los municipios y con los estados de la República. Entonces, realmente no estamos hablando de gran presupuesto, sino sencillamente de los presupuestos de las propias instituciones que ponemos juntos para poder organizar. ¿Sería un presupuesto? Como parte del presupuesto público que se aprobó en la Cámara. ¿Ya está considerado en el Sí, paquete? ya está considerado. ¿Se tiene alguna estimación de? Pues no sé si tengamos una estimación del presupuesto, pero estamos hablando, no sé, de 200 millones de pesos, algo así. No es así el gran presupuesto, es más bien todo el gobierno haciendo y organizando actividades relacionadas con el Mundial. Muy bien. Y en materia de salud, además de lo que se presentó, ¿se tiene considerado algún plan preventivo para la transmisión, para evitar la transmisión de enfermedades, sobre todo en aquellos estados donde hay algunos repuntes, por ejemplo, de sarampión? ¿Quieres informar de lo del sarampión, por cierto? ¿Quieres? Bueno, en primer lugar, en las medidas sanitarias, de regulación sanitaria, hay todo un plan de atención e incluso también centros a donde podrán acudir las personas que visiten el país o que tengan algún evento en su salud. Ese es el primer comentario. En lo que tiene que ver con el brote de sarampión, el brote de sarampión está en proceso ya de contención. En Chihuahua ya hay días donde no tenemos casos, tenemos 4 casos activos en una semana, y realmente en el resto del país hay 6 estados que todavía tienen casos de sarampión, sin embargo en un número mucho menor que lo que se tenía en un principio. Oscila alrededor de 15 casos hasta tener a veces en suma total 64 casos de sarampión activos. Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario. También estamos avanzando en las otras situaciones que puedan tener un riesgo sanitario, de tal manera que para cuando sea la Copa Mundial, todos aquellos que visiten tendrán la seguridad de que su salud será atendida y que estarán todas las medidas sanitarias necesarias para no tener problema durante ese periodo. Gracias. Presidenta, sobre el amago de la CENTE de boicotear las actividades del Mundial, ¿qué acciones preventivas se han considerado para evitar que esto suceda, no solo por parte de la CENTE, sino también por parte de alguna otra organización? No va a suceder. Hay diálogo. ¿Y cómo ha avanzado el diálogo a partir de los bloqueos de la semana pasada? Ya se puede informar en otra ocasión si quieren, todo el tema de todo lo que se le ha dado a los maestros, quién paró la última vez, en fin. En otra ocasión con gusto lo informamos. ¿Se descarta que pueda ocurrir algún boicot? Sí, no va a pasar nada. Y sobre la renovación del PASIC que se realizará. Así es, hoy. Hoy firmamos de nuevo con todos los. Agradecemos, por cierto, a los comercializadores. No hicieron video, era para mañana, ¿verdad? Que habíamos planteado. Porque firmamos hoy, pero sí podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica.